Ok, buenos días. Sean todas bienvenidas nuevamente a este encuentro con el Santo Querer de Dios. Como es nuestra costumbre, como siempre, vamos a recurrir a la presencia de nuestros ángeles para que el Espíritu del Señor nos asista en nuestro compartir, nos haga comprender, entender sus enseñanzas y así podamos llegar a dejarnos dominar por su santísima voluntad. Igualmente vamos a recurrir a la asistencia materna de Mamá María, para que estemos todos cubiertos bajo su manto azul y así podamos cumplir todo lo que la divina voluntad quiera de cada uno de nosotros. Entonces vamos a empezar. Si alguien desea hacer la oración a los ángeles y una Ave María para Mamá María. ¿No? Bueno, entonces empezamos. Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en sus frentes el Espíritu Santo y así difundir en ellos la luz, para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, entonces vamos a iniciar con la continuación de este escrito que ha sido un poquito largo, todavía falta un poquitito, ya la próxima semana estaremos terminando lo ultimito y empezando con el siguiente tema. Entonces la semana pasada nos quedamos en el párrafo 124. Vamos a empezar nuestro compartir a partir de ese párrafo, pero no lo vamos a repetir, sino vamos a tocar un punto muy importante de ese párrafo con el fin de complementar un aspecto también muy importante en la vida de Luisa como alma víctima. ¿Cuál fue? La presencia del sacerdote en su vida. Vamos a tratar de entender la razón por la cual siempre tuvo que estar Luisa con un sacerdote que la sacara de ese estado que ella, al cual llegaba, en ese estado de éxtasis donde quedaba inmóvil, perdía los sentidos, petrificada prácticamente. Entonces vamos a entender que esto se fue dado por un decreto divino que determinaba que era voluntad de Dios, o sea, un querer de Dios, servirse de la obra del confesor, o sea, de la potestad sacerdotal, para hacer recobrar a Luisa de ese estado de sufrimientos, ese estado cuando ella entraba en el éxtasis. Entonces, la inquietud de la iglesia de Corato en ese tiempo, en la época de Luisa, era por qué era necesario para ellos. Les resultaba un poco difícil comprender la necesidad de la presencia de un sacerdote para hacer recobrar los sentidos a Luisa. Pero como los sacerdotes no encontraban la razón de esta necesidad, porque obviamente cuando les pedían este favor, comenzaban a pensar en modo humano, intelectualmente, humanamente, lo cual no es compatible con el modo divino. Y por eso no llegaba a comprender que este decreto divino se fundamentaba en un profundo misterio de amor eterno que siempre estuvo previsto en la mente divina, el mismo que Luisa se dio, tal como se dio en la vida de Jesús y en su pasión. Es decir, los escritos nos enseñan que para resolver cualquier duda espiritual o eclesial, Jesús dice que tenemos que entender que toda la vida de Él, toda la vida de la Iglesia, quedó encerrada en la propia vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, por lo que los misterios que se puedan presentar, las cuestiones difíciles de entender,
algunos sucesos que pudieran aparecer medios oscuros, que no se comprenden o enredados, haciendo este acto de meditarlos, confrontándolos frente a la pasión y la vida de Jesús, estos misterios se desatan, se aclaran, se resuelven al hacer esta confrontación. Entonces, como la situación más difícil para los sacerdotes de esa época era comprender la razón por la cual Luisa necesitaba la presencia de un ministro para sacarla y despertarla de ese estado, Jesús, ¿qué hace? Jesús resuelve esta situación, esta incomprensión, aplicando su propio principio. Es decir, él mismo va a confrontar este hecho con su pasión, sobre todo en este caso mirando al Calvario. Entonces, para comprender esta afirmación, leamos el siguiente escrito. Es un escrito que está en el volumen 2. Jesús manifiesta las razones de su obrar, por qué tenía la necesidad de un sacerdote. Esto nos dice en el volumen 4. Yo, sacerdote y víctima, levantado sobre el leño de la cruz, quise un sacerdote que me asistiera en aquel estado de víctima, el cual fue San Juan. Recordemos que Jesús ya está crucificado, es viernes, está crucificado, pero la noche anterior él celebró con sus apóstoles la última cena. Y en la última cena él instituyó 2 sacramentos. ¿Alguien se acuerda? Sí, la Eucaristía y sacerdote. Y el orden sacerdotal. Entonces, en el momento de la crucifixión, cuando estaba en la cruz, San Juan ya era sacerdote, era obispo. Y San Juan representaba a la iglesia naciente. En él, dice Jesús, yo veía a todos, veía a los papas, obispos, sacerdotes y todos los fieles juntos, y él, mientras me asistía, me ofrecía como víctima para la gloria del Padre y para el buen éxito de la iglesia naciente. Esto, dice Jesús, no sucedió por casualidad, que un sacerdote me asistiera en estado de víctima, sino que todo fue un profundo misterio predestinado desde ab eterno, desde siempre estuvo en la mente de la Trinidad, en la mente divina, significando que al escoger a una alma víctima por las graves necesidades que en la iglesia hay, un sacerdote me la ofrezca, me la asista, la ayude y la anime a sufrir. Esta era ya la explicación por la cual Luisa necesitaba esa presencia del sacerdote. Entonces, aquí Jesús nos aclara que en el Calvario, él, siendo víctima, exige esta presencia del sacerdote. Y como ya hemos leído, fue el propio San Juan, como dice el escrito. Lo asiste a Cristo y lo ofrece al Padre. Sin el sacerdote, ¿qué pasaría? El sacrificio de la víctima no se hubiera insertado formalmente en la liturgia oficial de la Iglesia. En este caso, en el caso específico de Luisa, esta inmovilidad que ella tenía, si la analizamos y la confrontamos, como dice Jesús, confrontemos con los hechos de su vida y de su pasión, vamos a pensar en lo que nos está diciendo el Señor. Vamos a seguir la regla que él decía. Si confrontamos este hecho de Luisa con la vida pública, por ejemplo, de Jesús, encontraremos algo similar en la vida pública de Jesús, que estuvo en algún momento inmovilizado. ¿Creen? Por ejemplo, cuando Jesús caminaba, predicaba en Galilea, hacía milagros, ¿refleja ese estado de Luisa de inmovilidad? No, no lo refleja, no hay coincidencia. Pero si este estado de Luisa lo confrontamos con el suceso de la pasión, específicamente con el Calvario, vamos a ir dando cuenta que hay una cierta uniformidad con algunas escenas, con algunos hechos que se dieron en la pasión. ¿Alguien tiene idea con quién podemos
¿En qué momento Jesús estuvo en la misma situación que Luisa, inmóvil? Pues uno de los momentos fue cuando él estuvo en la cárcel, que estuvo tan atado que no se podía ni mover. Pero ahí podía hablar, moverse. Luisa acá estaba petrificada. En el Getsemaní. No hablaba, no estaba con los sentidos, con la pérdida de sentidos. A ver, sigamos pensando, vamos más allá, avancemos en la pasión. No. Pues en los momentos en que él perdía los sentidos fue en Getsemaní, que él sufrió la muerte de todos, que Luisa lo veía morir y volver a la vida otra vez. No, pero así como que quedar inmovilizado, entonces fue cuando fue crucificado, que ella, al ponerle los clavos en los pies, en las manos, que fue tan dislocado en todo que él quedó inmovilizado prácticamente. Nos los dice la hora de la pasión cuando meditamos la crucifixión de Jesús. ¿Recuerdan? La primera podría ser Jesús clavado en la cruz. Ahí estaba sufriente y completamente inmóvil en el madero de la cruz. Y la otra situación, la otra escena muy grande que ya llega más o menos a darnos esa imagen de Luisa. ¿Alguien quiere levantar? ¿Levantó la mano? ¿Quién eres? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Es el descendimiento de la cruz. Y luego, en ese descendimiento, Jesús ya estaba muerto, obviamente, y fue depositado en el regazo de su madre. Este descendimiento de Jesús nos muestra esa fisonomía interna de lo que Jesús quería de Luisa y de lo que meditamos en el párrafo 116. Si estamos atentas y seguimos este conocimiento, meditando este conocimiento, en ese párrafo 116, ¿qué es lo que quería Jesús de Luisa en ese párrafo? ¿Qué le pide? Vamos a leerlo. Estos son las dos escenas donde Jesús estuvo inmóvil totalmente. En la cruz, pero ahí todavía hablaba Jesús, miraba, pero estaba totalmente inmovilizado. Los pies, las manos totalmente inmovilizados. Y en el descendimiento, ¿qué le pide Jesús a Luisa en el párrafo 116? Lo que quiero de ti es que te abandones como muerta entre mis brazos, le dice. Hasta en tanto tú tengas los ojos abiertos para ver lo que yo hago y lo que hacen y dicen las criaturas, yo no puedo libremente obrar sobre ti. Entonces lo que quería Jesús de Luisa era como que estuviera como muerta y con los ojos cerrados para todo lo externo, para el mundo. Cuando Luisa está petrificada, recibiendo los dolores de la corona de espinas, eso lo vimos en el párrafo 111, o cuando recibe los golpes de los enemigos, cuando recibía los golpes de los demonios, eso lo vimos en el párrafo 113, o cuando Luisa era el escudo o ese para rayos contra los rayos de la divina justicia, etc., ella está en la fase de la cruz. Entonces, es el alma que está crucificada en los dos ejes de la cruz, en el eje vertical y en el eje horizontal, sufriendo de forma continua y permanente para contener los castigos y salvar a las almas junto con Jesús y bajo la mirada de un sacerdote. Pero cuando vamos a lo que quiere Jesús, a la raíz de lo que quiere Jesús, quiere operar dentro de la mente de Luisa y de la voluntad de Luisa, la imagen exacta viene a ser la del descendimiento. En el párrafo 116, Jesús nos escribe a Luisa, en el párrafo ese 16 que vimos, 116, a Luisa le presenta la situación que va a enfrentar, pero no como una batalla activa que tiene que enfrentar, sino le habla de estar en una inactividad. Quiero, le dice, que te abandones como muerte en mis brazos. Quiero que tengas los ojos cerrados, porque mientras los mantengas abiertos, yo no puedo libremente orar sobre ti, le decía. Entonces, como dijimos en esa ocasión,
Un cuerpo en la cruz todavía respira, tiene los ojos abiertos o entreabiertos, mira a los verdugos y de alguna manera reacciona al entorno. Pero el cuerpo de Jesús en el descendimiento, reposando en el regazo de Mamá María, es la estampa viva de esa ceguera a lo que nos rodea, que quiere Jesús de Luis y de nosotros. ¿Qué quiere? Que estemos completamente sordos a las criaturas, ciegos al fango del mundo y mudos ante las críticas, ante lo que pueda decir el resto. Es estar en la pura nada, es la posición de la criatura en su pura nada, entregada pasivamente en los brazos de la divinidad. Entonces, al mirar que Luisa está en ese estado de una suerte de muerte mística, corporal, a veces paralizada por días, comprendemos la razón por la cual se requería la acción del sacerdote para hacerla volver, es decir, que sea la mano y la voz de un sacerdote, el confesor en este caso que ella tenía, la que, al igual del Cristo, estando en la cruz, Luis estaba en la cruz, mediante la señal de la cruz y el precepto de la obediencia, la desclavaba y la devolvía a su actividad diaria, ¿no? A su actividad normal. Entonces, solamente esto fue la idea de aclarar esto que se vio en el párrafo anterior. Entonces vamos a continuar con el párrafo 125 y el párrafo 126. ¿Cuál es el resumen de estos dos párrafos? Aquí Luisa va a experimentar de forma repetida ese estado de inmovilidad, de quedarse petrificada, y descubre que la familia, su familia, debe de llamar siempre al confesor para liberarla. Entonces, a pesar de ver a Jesús y recibir la comunión, ella, en su profunda humildad, se le impide revelar por medio, le revela a Jesús por medio de ese contacto que tenía con ella, que igualmente va a seguir cayendo en estos estados. Entonces, y Luisa tenía temor porque no pudiera tener un sacerdote que la asistiera. Entonces, ¿cómo comienza Luisa? Dice Luisa: después que el confesor se fue y yo quedé libre, volví al mismo estado de antes. Entonces, la liberación inicial del confesor no era que la curaba definitivamente y ya no iba a entrar, no. Jesús establece una rutina divina. ¿Cuál es esta rutina? El alma caía en este estado, pero necesitaba siempre el mandato de un sacerdote por medio del cual pudiera regresar a la vida ordinaria, a su vida normal. Nos sigue diciendo: nunca me pasó por la mente que para tal estado se necesitara el sacerdote para liberarme. Aquí vemos la pureza de la mente de Luisa. Su inteligencia procesaba todos estos hechos, pero no como algo que la hacía superior, sino con toda naturalidad. En ella, en su mente, no había el pensamiento soberbio de decir: ajá, yo soy un alma elegida por Dios. No. Esta ausencia del autorreconocimiento, digamos, es el blindaje que Jesús usa para evitar la soberbia, el orgullo, que afecten a la acción de su gracia, al accionar de la gracia en el alma víctima. Luisa continúa diciendo: veía a Jesucristo, pero esto lo atribuía a la bondad de nuestro Señor, y decía para mí misma: mira cuán bueno es el Señor hacia mí, que en este estado de sufrimientos viene a darme la fuerza. Cuando Luisa ve a Jesús en ese éxtasis, esa es la mirada que vimos en la cruz, la mirada hacia arriba, siempre todo empieza con la mirada arriba. Para ella, estas visiones que ella tenía era solamente como un auxilio de la misericordia de Dios. Ella nunca pensó que podía ser porque, ella era la escogida. No. Su razonamiento era algo así como decir: soy tan débil, soy ese gusanito que nos habló en los primeros párrafos, que Dios en su bondad
tiene que venir a darme la fuerza. De lo contrario, ¿cómo me podría sostener? Luisa atribuye todo a Dios y nada a ella, nada a ella. Luisa nos sigue diciendo, con solo pensar alguna vez en decirlo al confesor, yo creía ser el alma más soberbia que existiera en el mundo. ¿Qué quiere decir acá? Este es un detalle muy bonito, precioso de Luisa. Ella tenía el temor de ser soberbia, ese temor tan grande que ella prefería callar antes de compartirlo con su confesor, a pesar que su confesor era bueno y santo. Así lo sentía y lo veía Luisa. Luisa siente tanta vergüenza de romper ese secreto que tenía con Jesús que prefiere que piensen que está enferma, que está con los nervios alterados, antes de presumir que veía a Dios. Entonces Luisa pensaba que no había necesidad de tener al sacerdote para liberarla de su estado. Llegó el momento en que su confesor, que en ese momento ella tenía, se fue al campo. No estaba cerca de ella. Y el Señor le dijo que volvería a entrar en ese estado de inmovilidad de siempre. Entonces Luisa le dice al Señor, Señor, ¿cómo haré? El confesor no está. ¿Quién me debe liberar? ¿Quieres acaso hacerme morir? Le dice Luisa. Entonces, cuando el confesor viaja al campo y Jesús le anuncia esto, ese nuevo estado de éxtasis, la mente de Luisa se topa con un muro de realidad. Ella, que creía que la liberación dependía solo de la santidad personal de ese sacerdote, en este caso específico, este sacerdote santo, cae en la cuenta de que está atrapada en algo superior y divino. O sea, esté o no esté el sacerdote, ella siempre iba a estar en este estado, ¿no? Entonces su naturaleza humana siente temor a quedar sepultada, digamos, en esa inmovilidad permanentemente. ¿Qué sucede en el párrafo 126? Como Luisa le pregunta y le dice, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a liberar? ¿Qué le responde Jesús? Le dice, tu confianza debe estar solo en mí, estate resignada. Jesús le quita, le desarma todo ese pensamiento que Luisa tenía en su mente. La exhorta a no poner su seguridad en el confesor, en las circunstancias que la rodea o si en el sacerdote está o no está en el pueblo. No. ¿Qué le dice? La orden es la confianza y la resignación que deben dirigirse únicamente a Dios, a su Creador, independientemente de los medios que Dios use de la tierra en la formación de Luisa. Entonces él le sigue diciendo el Señor, pues la resignación hace al alma luminosa, hace estar en su lugar a las pasiones. Sabemos que las pasiones desordenadas, esa ansiedad, ese temor por la ausencia del sacerdote, todo esto que se genera en nuestra mente cuando estamos frente a una situación que no sabemos cómo afrontarla, genera humo y oscuridad en la mente. Dios es inalterable. Para Dios el universo puede colapsar, pero la paz de su ser es inmutable y es lo que debe de existir, de haber en la criatura. En cambio, la criatura se turba con mucha facilidad ante cualquier circunstancia que la desestabilice y le robe la paz. Entonces, cuando el alma se resigna a las disposiciones divinas, cuando el alma obedece lo que Dios le está diciendo, ¿qué realiza el alma? El alma realiza como una suerte de injerto divino. ¿Saben el injerto, no? Así como se injerta una rama débil en un árbol fuerte para que reciba otra vez el alimento, la savia, la resignación hace lo mismo. Toma la paz y la tranquilidad absoluta de Jesús y la inyecta en el alma de la criatura, en este caso en el alma de la víctima, de Luisa. ¿Para qué? Para que esté tranquila y en paz. Entonces, en medio de esta guerra familiar, porque la familia ya comienza a darse cuenta y comienzan a ver la necesidad de llamar a los médicos,
Vemos a una Luisa que puede permanecer estable porque en ella está operando esa paz de Dios. Entonces, la resignación es el remedio más oportuno para todos los males. La resignación no te va a quitar la cruz, no, pero sana la mente de esa carga. Nos hace nobles, ¿por qué? Porque quita la bajeza del egoísmo terrenal y nos va a divinizar. Si lo quiere el Señor así, lo quiero yo también, haciéndonos idénticos a Jesús. Entonces, la resignación, es decir, cuando nos alineamos al divino querer y decimos eso, si tú lo quieres, Señor, yo también lo quiero, va a actuar como un pacificador, va a poner a dormir las pasiones humanas y nos va a encender la luz del divino querer y nos va a ir formando y volviendo esa alma transparente. Entonces, ¿cómo termina Jesús? Dice, de modo que yo, atraído por los rayos de luz, de esa luz del alma resignada, en paz, quieta, tranquila, voy al alma y la uniformo toda a mí y la hago vivir de mi misma vida. Aquí Jesús nos revela la ley de la atracción de la divina voluntad. ¿Por qué? Porque Jesús no se puede resignar a su propia luz que encuentra en el alma. Cuando el alma se resigna, ¿qué pasa? Emite esos destellos de luz que van a obligar a Dios a descender donde ella. Entonces, al unirse a esa alma luminosa, Jesús, Dios, ocurre la uniformidad. ¿Dónde? La uniformidad en la mente, en el pensamiento, en la voluntad. Todo esto están fundidos con Dios. Ya no es esa criatura como ese gusanito la que sufre en forma aislada, no. Es Jesús quien toma posesión de esta humanidad para hacerla vivir de su misma vida. Entonces, comprendamos que resignarse no es aguantar con tristeza, no. Es tener esa fuerza divina que toma la amargura de la cruz y la va a convertir en dulzura. La resignación es esa herramienta que va a realizar que tu situación, tú, al estar resignada en Dios, al decirle si lo quieres tú, lo quiero yo, va a injertarnos en nosotras esa paz inmutable de Jesús en nuestra alma. ¿Para qué? Para que nada nos turbe. Y lo más impresionante es que la resignación nos diviniza, porque hace con nosotros lo mismo que hacía con Jesús. Mientras nuestro cuerpo padece en la tierra, o sea, estamos viviendo una situación X, nuestra voluntad ya está unida y reinando con Dios en el cielo. Por eso, cuando estamos resignados, le damos a Jesús un lugar perfecto en nuestro ser, en nuestra alma, para que Él descanse en nosotros. ¿De qué? De todas las afrentas, de todas las ofensas de las criaturas que le hacen en el mundo. Ahora vamos a continuar con el párrafo 127. ¿De qué trata este párrafo? Ante la ausencia del confesor, Luisa acepta con dolor lo que cree que será su última comunión y se dispone a morir. Tras 10 días de inmovilidad y el rechazo de varios sacerdotes, un sacerdote, un anciano presbítero, la libera mediante la obediencia, revelándose el plan de Dios de siempre unir ese estado al que caía con el ministerio sacerdotal. Recién acá Luisa va comprendiendo la necesidad de ese sacerdote. Entonces Luisa dice, yo me resigné a su santa voluntad, ofrecí aquella comunión como la última de mi vida, le di el último adiós a Jesús en el sacramento. Entonces vemos a una Luisa que se resigna. Como Jesús le advirtió que caería en ese estado, en el estado de siempre, sin el confesor en el pueblo, entonces su inteligencia procesa y ¿qué dice? No tengo al confesor, no tengo quien me saque, entonces voy a morir. Lo hermoso es que su respuesta al querer de Dios es total. Ella como que se despide, es mi última comunión, se despide del sacramento, ya no voy a comenzar a comulgar más porque voy a morir, y se entrega a la muerte por puro amor al fiat. Ella continúa diciendo,
Pero mi naturaleza lo sentía tanto que todo aquel día no hice otra cosa que llorar y pedir al Señor que me diese la fuerza. Si bien hemos visto que la resignación absorbe toda esa situación de dolor, el disgusto que siente la naturaleza, pero no anula la sensibilidad humana. O sea, Luisa sigue sintiendo como humana, igual que nosotros. Dice que Luisa llora todo el día. El dolor en lo que sufre Luisa y en sus sentimientos es real, pero su voluntad humana permanece muerta y dócil, ¿dónde? En los brazos de Jesús. Ella sigue sintiendo todo eso, pero ya se resignó, ya le dijo al Señor, lo quieres tú, lo quiero yo, y su voluntad está dócilmente descansando como muerta en los brazos de Jesús. Entonces, llorar pidiendo la fuerza, esa es una actitud correcta de la criatura que reconoce su nada ante el Creador. Soy nada y vengo a ti a pedirte tu ayuda. Sigue diciendo, en verdad me resultó demasiado amargo todo este hecho, y sin pensarlo ni saberlo me encontré con una nueva y pesada cruz que creo que haya sido la más pesada que he tenido en mi vida. La pregunta es, ¿por qué es la cruz más pesada? Porque no es solo una espina física, o sea, cuando Jesús le comparte la corona en la cabeza de Luisa, sino ella entra en esa cruz de la incertidumbre y la dependencia que va a tener absoluta de un confesor. Luisa se da cuenta que ya no es dueña de su propio cuerpo. Su naturaleza ha sido tomada por la divina voluntad. Y ya se dio cuenta que ha quedado sujeta a una dinámica que ella misma no comprende. Hasta ese momento mucho. Entonces, ¿qué sigue diciendo Luisa? Los familiares, que también sufrían por ese estado, trataron de llamar a algún sacerdote, pero ninguno quiso venir, uno por una cosa y otro por otra. Este rechazo de los sacerdotes ya estaba diseñado también dentro del plan del orden divino. Jesús permite digamos, esas excusas en los clérigos, ¿para qué? Para probar la paciencia de Luisa y para demostrar que la liberación no depende de la buena voluntad como tenía su sacerdote, de un hombre, sino de la potestad del carácter sacerdotal que actúa por encima de las debilidades humanas. En otras palabras, Luisa creía que solamente ese confesor que tenía, que era bueno o santo, pero que ya no estaba con ella, que estaba fuera del pueblo, era el único que la podía liberar. Pero acá no, acá el Señor le dice no depende de la persona, si es buena y si es santa, no, depende del sacramento, del orden sacerdotal, de la potestad que Dios ha dado en ese sacramento a cada sacerdote. Sigue diciendo Luisa. Después de 10 días vino el sacerdote que me confesaba cuando era pequeña, o sea, vino otro sacerdote, porque el que tenía estaba fuera. Y sucedió que también él me hizo salir de ese estado. Pasaron 10 días. Estuvo Luisa como en un sepulcro físico de inmovilidad total. Llega un sacerdote, que no es su sacerdote santo, como les digo, sino llega otro sacerdote, el que la atendía en su infancia. Y el milagro se repite. Basta con que ese sacerdote use la potestad que le confiere su ministerio. ¿Para qué? Para que los muros de los sentidos de Luisa se derriben y ella vuelva a su vida ordinaria. Esto demuestra una vez más que la santidad personal del sacerdote como que es secundaria. Acá lo que operaba el milagro era el sacramento del orden sacerdotal, esa potestad que Dios ha dejado en el mismo sacramento. Entonces finalmente Luisa dice, entonces me di cuenta de la red en la que el Señor me había envuelto. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esa red? Recordemos, Luisa llevaba 10 días de estar inmovilizada. Ningún sacerdote quería ir, hasta que llega un anciano presbítero, el sacerdote de su infancia, y mediante la obediencia la despierta. Entonces Luisa se descubre atrapada en un diseño divino que le quitó la autonomía a su cuerpo humano. Ella entra
en esos éxtasis, pero obligatoriamente necesita la presencia de la iglesia en ella, la presencia de la iglesia por medio de un sacerdote para salir de ese estado. Entonces, esa red que ella ve es como el blindaje que Jesús construyó para que la obra de la divina voluntad jamás camine por su cuenta, sino que esté siempre ligada a la iglesia, a los sacramentos y a la obediencia sacramental. Entonces, Jesús ha como encadenado su obra en Luisa a la obediencia de la iglesia. Luisa está como atrapada en una red de amor, donde primero Jesús la llama al éxtasis del dolor para reparar. Ella entra en ese estado para ser de víctima. Segundo, ella no puede regresar a su estado normal por sí misma, no puede. Y tercero, necesita obligatoriamente la presencia de un sacerdote, no solamente uno, sino de cualquier sacerdote para liberarla. Es la red de la obediencia a la iglesia. Esta obediencia es la que va a sostener al alma víctima que está ligada a un sacerdote en la tierra. Esto le enseña a Luisa la humildad de depender de un tercero. En otras palabras, si Luisa quiere volar a Dios como una mariposa, debe de estar amarrada al altar de la iglesia en la tierra. O sea, ella es alma víctima, pero para volar hacia Dios, para poder salir de ese estado, digamos, ella siempre necesitaba la presencia de la iglesia por medio de un sacerdote para liberarla de ese estado. Y aquí vamos a pasar al párrafo 128 y 129. ¿De qué trata el párrafo 128? En resumen, esta dependencia del sacerdote va a desatar una dura batalla clerical contra Luisa. Es acusada de fingimiento, de soberbia, hasta de posesión demoníaca. Los sacerdotes se niegan, no quieren ir a los llamados de la familia para liberarla. Entonces esto va a provocar un hondo sufrimiento y lágrimas en su hogar. Entonces, ¿qué nos narra Luisa? De aquí me vino una guerra por parte de los sacerdotes, quien decía que era fingimiento, quien se necesitaba los palos, otros querían que la pasaban de que se quería dar por santa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la pinchadura más dolorosa que sufrió Luisa. Quienes debían custodiar este misterio, los sacerdotes, la están rechazando. Esa expresión que dice Luisa, se necesitaban los palos, demuestra el grado de rechazo verbal que ella sufrió. Vemos pues que el camino del FIA no está exento de la incomprensión, aún de sacerdotes buenos, no la comprendían. Continúa Luisa diciendo, bueno, otros sacerdotes la querían pasar por santa, o decían que ella se quería pasar por santa, quien agregaba que estaba endemoniada, etc. Entonces los sacerdotes juzgan, obviamente con la inteligencia humana, juzgan por prejuicio, lo que en el párrafo que hemos visto en el 125, Luisa callaba por temor a la soberbia, en el entorno clerical se interpreta exactamente como un acto de orgullo. Quiere pasar por santa, decían. Acusaban también de estar endemoniada, que es la humillación máxima para un alma que solo busca a Dios. Y Luisa termina diciendo, con estas ideas en sus mentes, cuando sucedían los sufrimientos, no querían venir, y la pobre familia ha sufrido mucho, especialmente mi pobre mamá. El dolor de Luisa se desborda, no tanto en ella, sino hacia su prójimo. La guerra clerical de los sacerdotes afecta mucho a la madre, quien derrama lágrimas amargas. Aquí Luisa, ¿qué hace? Ejerce la caridad, no se defiende a sí misma, sino que va donde el Señor, introduce el dolor de su madre en esa reparación y le pide al Señor, Señor, recompénsala tú
por este dolor que ella siente por mí, ¿no? Y en el párrafo 129, ¿qué trata? Entonces, Luisa, estando un poco afligida, humillada por depender de un tercero que la rechaza, Luisa como que se opone 3 días a esos llamados de Jesús para ser alma víctima, suplicándole con confianza que elimine al sacerdote de ese diseño que ha hecho para ella, para que ella y él puedan estar solos muy contentos en la intimidad de su amor. Entonces, ¿qué dice Luisa? ¿Cuántas veces he pedido, derramando lágrimas amarguísimas, que me libere de esto? Muchas veces hice positivas resistencias al Señor. Luisa llega al límite de su resistencia. Esa humillación de rogarle a sacerdotes que la desprecian la lleva a intentar negociar con Dios. Entonces, el alma víctima experimenta la terrible tensión entre el deseo de agradar a Jesús y el temor a eso del qué dirán, ¿no? En este caso, se cree santa, etcétera, etcétera. Continúa diciendo, y resistía el primer día, el segundo, el tercero, pero ¿quién puede resistirse a Dios? Me insistía tanto que al fin me veía obligada a someterme a la cruz. Luisa resiste 3 días al llamado de Jesús para que sea alma víctima. Esta resistencia de 3 días no es un pecado de rebeldía, no. Es la pura purificación que está permitiendo Jesús en sus 3 potencias, ante el peso de la cruz. Jesús como que asedia la libertad con amor durante 3 días. Le insiste, pero deja al libre albedrío de la criatura para que decida. Hasta que la voluntad humana se rinde y se somete por completo a Dios. Al final, nadie puede ganarle a los impulsos del amor divino. Luisa continúa diciendo, Señor, ¿cómo es que entre tú y yo has querido poner a un tercero? Y este tercero no quiere prestar su ayuda. Mira, podríamos estar muy contentos tú y yo solos. Entonces, esta es la queja más profunda del misticismo de Luisa. Ella añora esa intimidad que tenía antes. Por eso le dice, podríamos estar muy contentos tú y yo. Hasta ese momento no entiende por qué Jesús introduce a una tercera persona en todo este diseño, al sacerdote. Entonces finalmente dice, cuando me querías para sufrir, yo inmediatamente aceptaba porque sabía que tú mismo me debías liberar. Jesús puso al sacerdote, puso a la iglesia como ese cerrojo del sagrario de Luisa para enseñar una verdad. ¿Cuál es esa? La divina voluntad no es un camino de aislamiento, no, está integrada, ligada a la iglesia. Jesús como que obliga a la iglesia a intervenir por medio de un sacerdote, aunque sea a regañadientes, porque la doctrina del divino querer debe nacer, crecer y ser custodiada bajo el sello apostólico de la sucesión apostólica. ¿Jesús qué quiere? Prefiere sufrir la lentitud de sus ministros antes de permitir que Luisa opere dentro de toda esa estructura de su voluntad, fuera de la estructura de la redención. Entonces, vamos a continuar ahora con el 130, el 131 y el 132. ¿Qué pasa en estos párrafos? ¿De qué trata los párrafos del 130 y 131? Frente a los reclamos de Luisa ante el Señor, Jesús rompe su silencio para asegurarle que Él controla todo, toda su situación, todas las pruebas, todo está controlado por Él. Y le revela el principio de que todas sus obras divinas deben más ser manifestadas y validadas a través de la presencia de los sacerdotes. Luisa inicia diciendo, a veces fingía no escucharme y no me decía nada, por Jesús, ¿no? Cuando Luisa le reclamaba, ella dice que a veces Jesús fingía como que no le escuchaba y se quedaba callado. Entonces Jesús utiliza el silencio como una herramienta pedagógica. ¿Cómo así?
Al fingir no escucharla, obliga a las potencias de Luisa a desapegarse incluso del consuelo divino, directo, forzándola a permanecer en el puro abandono, a ojos cerrados como quería Jesús. Continúa diciéndole, ¿qué le dice Jesús? Otras veces Jesús le respondía, ¿y qué le decía? No temas, soy yo quien da las tinieblas y la luz, vendrá el tiempo de la luz. Jesús asume la soberanía absoluta sobre las pruebas. Él tiene todo el control. Las tinieblas de la incomprensión de los sacerdotes no están fuera del control de Dios, no, son permitidas por Él. Jesús le pide la paciencia a Luisa, prometiéndole que en algún momento todo esto va a cambiar, va a ser una metamorfosis en donde va a dar a la luz del fiat, ¿no? Es como una mariposita. Ella se creía al principio como un gusanito, como una oruga. Y la oruga es el proceso cuando se inicia de estos insectos que después al final, a base de un proceso, se convierte en una mariposa. Es Luisa en ese mismo proceso. Al principio ella se creía un gusanito, pero este gusanito va a tener que pasar por varios procesos hasta llegar a ser esa bella mariposa. Entonces, seguía diciendo el Señor, es mi costumbre que mis obras las manifiesto por medio de los sacerdotes. Esta es una declaración, esto ya es un decreto ya dado por el divino querer. Jesús le quita la idea a Luisa de que es algo privado o independiente. No, está ligada esta obra a su iglesia. Dios decreta que el reino del fiat debe pasar por el canal oficial de la iglesia. El confesor, el sacerdote, con la potestad del carácter sacramental, se convierte en una suerte de centinela que debe de custodiar, debe de salvaguardar y finalmente manifestar estos tesoros divinos al mundo. Por eso nosotros ahora vamos comprendiendo que este encargo de toda esta obra está en la iglesia, está en los sacerdotes. ¿Qué estamos haciendo nosotros inicialmente los laicos? Estamos supliendo, digamos, un poco hasta que la iglesia entre totalmente en este camino, porque esto ya está decretado, es un decreto divino. ¿Qué nos dice el párrafo 132? Luisa es sometida por los sacerdotes. ¿Cuál es el resumen de este párrafo, no? Luisa se somete a los sacerdotes a pruebas extremas de hasta 18 días quedar inmovilizada, porque acuérdense, no querían ir los sacerdotes. Entonces sufre duras reprensiones que la hacen dudar de su propia obediencia y la llevan pues a un estado de incapacidad física. Entonces acá dice Luisa, así pasé varios años sufriendo estas contradicciones. Dice Luisa, llegaban a dejar en ese estado de sufrimientos, esto es petrificada, hasta 18 días. Hasta 18 días no se podía mover. El factor tiempo vuelve a aparecer como un triturador del yo, o sea, pensando en el tiempo, lo que me está pasando, ¿no? Los sacerdotes, por alguna razón que no se está dicha aquí, la dejaban en ese estado, 18 días continuos, sin probar gota de agua, etc., porque estaba petrificada. Entonces aquí la naturaleza de Luisa se reduce literalmente a la nada biológica, más radical. Ella sobrevive 18 días sin alimento en una prueba física que es irrefutable de que es la divina voluntad, que es Dios, es algo sobrenatural que está sosteniendo la humanidad de Luisa. Y acá se destruye ese planteamiento, esa premisa que decían los sacerdotes y los médicos, que era un problema nervioso. Sigue diciendo Luisa,
No tenía ni siquiera el bien de oír, ten paciencia, haz la voluntad de Dios, sino que era reprendida como una caprichosa y desobediente. Esta es la corona de espinas en Luisa en su máxima expresión. El dolor físico de 18 días de inmovilidad es menor comparado con el dolor moral de ser juzgada como caprichosa por los ministros de Dios. Entonces Jesús permite que le afecte a su reputación para vaciarla completamente, para vaciar completamente ¿qué? La mente de la necesidad de la aprobación humana. Jesús continúa Luisa diciendo, oh Dios, qué pena, decía entre mí, ¿qué cosa puede hacer y esperar de bien un alma desobediente? La inteligencia de Luisa, al procesar las órdenes del confesor, quien le daba la orden de la obediencia, de no caer en ese éxtasis, choca con su incapacidad física de evitarlo. Esto no estaba en mi poder. Esta paradoja le genera una crisis de identidad espiritual. Su mente se llena de un temor, el miedo a ser desobediente a la iglesia, que para ella es la virtud más agradable a Dios. ¿Qué cosa puedo hacer y esperar de bien un alma desobediente? Por eso es que Luisa lo tenía muy claro, tenía que seguir obediente. Dice, pero el Señor cuando veía que empezaba a resistir, hacía ver que no me ponía atención y no me decía nada más y luego de improviso venía a sorprenderme. Cuando Luisa, abrumada por el conflicto, intentaba resistirse a caer en el éxtasis para obedecer al sacerdote, Jesús aplicaba su santa indiferencia. Esperaba a que ella agotara sus defensas humanas y de improviso le invadía con su luz. Entonces acá Jesús le demuestra que ante lo que quiere él, ante su fiat, la resistencia humana no es nada. No puede evitar que el sol la absorba. No puede evitar cumplir eso que Dios quería. Pero recuerdo también, dice Luisa, que la pena más dolorosa para mí era el no poder obedecer. Luisa concluye con una confusión de profunda humildad. Ella dice, jamás he sido buena para nada. Pero deja claro dónde estaba su tesoro. Su mayor dolor no eran los 18 días que ella estuvo paralizada, sino la herida de no poder cumplir materialmente con la obediencia. Esta indisposición que tiene Luisa interna de querer obedecer a toda costa a pesar de estar impedida por Dios es lo que la mantiene perfectamente unida en la cruz. Y seguimos con estos párrafos, son bien interesantes. El párrafo 133 al 135. ¿Qué pasa aquí? Acá se presenta una epidemia de cólera en la ciudad de Luisa. Luisa va a suplicar a Jesús que detenga el flagelo, pero él condiciona esta prueba para la ciudad, va a evitar esto si es que ella acepta ser alma víctima, como él quiere. Entonces acá desata en Luisa el temor a la opinión pública, de que las criaturas se enteren pues de que ella estaba siendo esa alma víctima como medio, como instrumento de Dios, estaba siendo ese instrumento divino para Dios, ese instrumento para poder detener este flagelo. ¿De qué trata el párrafo 136? Jesús reprende con amor ese miedo, el temor de Luisa y le revela el secreto de que ella tiene que tener siempre la mirada en el centro de la cruz, la mirada arriba, exigiéndole el acto más heroico de ofrecerse por las personas y inclusive por sus enemigos, por quienes le son contrarios. Y en el párrafo 137, ¿de qué trata? Luisa capitula ante la palabra de Jesús, o sea, se rinde. Ella va a caer en letargo, va a entrar en estas éxtasis por 3 días continuos. ¿Y qué va a pasar? Va a lograr que la epidemia del cólera desaparezca. Entonces, ¿qué dice Luisa?
Dice, recuerdo que hubo una epidemia de cólera y que un día le pedía a mi buen Jesús que hiciera cesar este flagelo. No vive aislada Luisa. Luisa está dentro de una realidad de su mundo. La peste del cólera está matando a su prójimo y su corazón se mueve a compasión. Intenta interceder, pero de modo humano, de la súplica ordinaria, le pide a Jesús. ¿Pero qué hace Jesús? Le dice, te contentaré con tal de que aceptes ofrecer a sufrir lo que yo quiera. De condición, Jesús le recuerda los derechos de la divina justicia. Para que la misericordia actúe y detenga el castigo, eso va en un platillo de la balanza de la divina justicia. El otro platillo debe ser llenado con el pago suficiente para poder detener eso, o sea, un alma víctima que se ofrezca. Jesús le propone el intercambio, la salud de la humanidad a cambio de tu pasividad sufriente. Entonces Luisa le responde, Señor, no puedo, tú sabes cómo la piensan a menos que todo pase solo entre tú y yo. Luisa sigue pues con ese trauma de los 18 días de estar paralizada y por las desatenciones de los sacerdotes que no iban a liberarla. Todo eso le viene a la mente a Luisa. Ese temor al que dirán vuelve a entrar en su mente. Entonces ella como que retrocede un poco, ¿no? Le suplica a Jesús que esto sea solamente un secreto entre él y yo, entre tú y yo, le dice, ¿no? Para evitar las críticas y el juicio de la sociedad. Su naturaleza se afecta ante la exposición pública. Entonces los escritos nos enseñan que Jesús también amaba el estar oculto. Acordémonos de eso. Pero que cada cosa tiene su tiempo. Es decir, Jesús valida, le da crédito a ese sentimiento humano de Luisa, porque él también vivió ese ocultamiento y él también lo quería. El deseo de esconderse y proteger la intimidad no es malo, es un rasgo de pudor místico que el mismo Jesús amaba, pero le introduce la ley del tiempo divino. El alma no es dueña del cronograma de Dios. Dios tiene ya previsto toda la situación. Las etapas del ocultamiento o de la publicidad dependen de los decretos divinos ya establecidos, no de los temores de la criatura. Entonces, en el caso de Jesús, el paso del tiempo de su vida oculta, sus 30 años de anonimato en Nazaret, eso fue la vida oculta, el ocultamiento. Y luego a la exposición de los 3 años en su vida pública en Galilea. Todo esto estuvo movido por el circuito perfecto, por el honor del Padre y el bien del prójimo. 30 años y se demoró Jesús rehaciendo el interior del hombre, y 3 años ya fue expuesto para las criaturas, ¿no? Entonces acá vemos esto. Jesús le enseña a Luisa que cuando un acto como detener el cólera del párrafo que nos dice, exige que ella sea expuesta públicamente en una cama, porque el cólera era un acto que afectaba a toda la ciudad, era un acto público, todos sabían que estaba sucediendo eso. Entonces, aquí es necesario que ella sea expuesta públicamente en una cama ante los médicos y los vecinos, etc., en la cual ya no puede haber la comodidad del anonimato, y ella debe de ceder para poder rescatar a las personas de esta epidemia. Si Luisa se alegra cuando está escondida y sufre cuando es pública, cuando su situación es pública, quiere decir que su voluntad humana todavía está activa, todavía está midiendo lo que le gusta y no le gusta. Entonces Jesús aquí le exige neutralidad absoluta. Para un hijo de la divina voluntad, su único gozo debe ser querer solo lo que Dios quiere. Y en el párrafo 136, él le dice, hija mía, si yo hubiera pensado en lo que los hombres pensaban y en lo que quería hacer de mí, no habría hecho la redención del género humano. Jesús la sacude con esto, ¿no?
sacude las tres potencias de Luisa. Le demuestra que la opinión pública es irrelevante cuando se trata de obrar en modo divino. Entonces, si el Creador, Jesús, se hubiera detenido ante el juicio de los fariseos que lo llamaban endemoniado, la humanidad estaría perdida. Y continúa, pero yo tenía mi mirada fija en su salvación y el amor grande que me devoraba me hacía ser. Jesús revela cuál era su circuito, qué es lo que pensaba él en la mente. Su inteligencia no procesaba los insultos, no, ni lo que le decían, ni cómo lo afrentaban, no. Su mirada estaba fija. ¿Fija en qué? En la salvación de todos. Entonces, lo que nos da la fuerza para seguir, lo que da la fuerza, no es la aprobación de los hombres, sino es el amor. Él sigue diciendo, cuando veía personas que pensaban mal de mí y que daban ocasión de hacerme sufrir más, yo ofrecí esas mismas penas que ellos me daban por su misma salvación. Este es el secreto más alto de la sustitución. ¿Jesús qué hace? Jesús toma el mismo veneno que le tiraban los verdugos, las espinas, los insultos, los clavos, y en lugar de resentirse, ¿qué hace? Los introduce en su propia hoguera de amor y los devuelve transformados en gracias de salvación para esos mismos verdugos. Así el acto contrario. Entonces este es el amor hecho caridad, el más pleno amor hecho, amor puro, divino, hecho caridad. Me das odio humano, te devuelvo amor divino. Y le dice a Luisa, ¿te has olvidado de lo que quiero de ti? Es la imitación de mi vida y que quiero que participes en todo lo que sufrí. Jesús le recuerda ese pacto, ese quiero de Jesús, ese querer de Dios. Ser alma víctima en la divina voluntad, ¿qué nos exige? ¿Qué exige? Estar totalmente uniformadas al querer de Dios. No se puede imitar a Jesús a medias. Participas de una cosa y no porque no te gusta de otra, no. Hay que participar en todo. En todo. Entonces, participar implica también aceptar eso que no nos gusta, la incomprensión, la burla pública, en este caso de Luisa, etcétera, etcétera. Sigue diciendo Jesús, ¿no sabes tú que el acto más bello, más heroico, más agradable a mí y que debes ofrecerme es el de ofrecerte por aquellos mismos que te son contrarios? Acá Jesús define el heroísmo del alma víctima, la caridad ordinaria que debe ayudar al amigo, al prójimo, la caridad divina que se extingue en la llama del fuego divino por el enemigo. Ok, yo voy a sufrir por ti. Ofrecerse por los sacerdotes que le llamaban, que era una caprichosa, y por los vecinos que se burlaban de ella. Al hacer eso, Luisa se ofrece y se está volviendo semejante a su Señor. Finalmente, en el párrafo 137, Luisa dice, yo quedé muda, no supe qué responderle, acepté todo lo que el Señor quería. Entonces, la inteligencia y la voluntad de Luisa quedan desarmadas ante lo que Jesús le explica, le dice, ante esta verdad divina. El silencio de Luisa es rendición. Quedé muda, se rindió a Dios. Su mente se vacía de ese humo del miedo y pronuncia el fiat de la sumisión perfecta. Entonces sigue diciendo, fui sorprendida por la tarde, fui sorprendida por ese estado de sufrimientos en el que estuve 3 días. Ella, cuando Jesús le dice, ok, yo voy a desaparecer el cólera si tú te ofreces como víctima. Y le da todas estas explicaciones. Luisa no tiene que responder a Jesús, sabe que tiene que ser así y acepta en silencio. El silencio es respuesta. En psicología el silencio es respuesta. Luisa dice fiat en silencio porque no supo, se quedó callada, no supo qué responderle.
Y en la tarde Jesús permite que Luisa entre en ese estado de sufrimiento por 3 días continuos. Entonces, Luisa pasa ese estado y repara mediante sus 3 potencias los pecados de la población. Ella está durante 72 horas girando en torno a Jesús para que se gane el derecho de que Jesús en la otra balanza administre la misericordia en favor del pueblo que estaba sufriendo frente a una epidemia. Y finalmente dice: después que volví en mí, no oí más que hubiera cólera. Entonces el resultado es contundente. Luisa acepta ese estado de víctima por el pueblo, por sus enemigos, inclusive por las personas que la critican, etc. Y se convierte ¿en qué? En ese pararrayos que salvó la ciudad. El cólera se extingue porque la justicia divina recibió de Luisa esa correspondencia que se debía. El amor, digamos, el pago total de amor que se requería. Entonces aquí vamos viendo exactamente cómo es cuando nosotros hacemos reparaciones, cuando ofrecemos nuestras mortificaciones, cuando estamos girando en ofrecimiento de todo eso que nos mortifica, lo unimos a la pasión de Cristo, a todos sus sufrimientos, y esto lo estamos viendo a través de la historia. Acá estamos comprobando lo que pasó en la ciudad de Corato con Luisa ante una amenaza del cólera. Y aquí vamos a parar porque ya se ha hecho un poquito tarde. Nos queda unos párrafos muy, muy interesantes y nos queda un párrafo muy importante que para mí es el párrafo central de la cátedra central de una enseñanza grande que lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? Es lo que le dice, es lo que Jesús le da la regla de vida, la regla de oro a Luisa para poder hacer frente en este camino, cómo entrar en este camino del divino querer, cómo tiene que estar ella, en qué condiciones tiene que estar ella. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Ya terminamos definitivamente con este tema de Luisa ser escogida como víctima. Ha sido un tema bastante larguito, pero ha valido el tiempo de este detalle, porque volverlo a ver, no creo, se los digo por experiencia, a veces el tratar de avanzar en los escritos toma tiempo definitivamente. Entonces, tratar de comprenderlos desde su inicio va a ser una buena base, va a ser ese puntal para los escritos siguientes. Un par de minutitos, si alguien quiere decir algo, alguien quiere complementar, o vamos cerrando esta reunión de esta mañana.